Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Lugo. Mi nombre es Andrea Macho, yo soy técnico de medio ambiente en esta casa, en la Diputación de Lugo, y además soy gestora de dos reservas de la biosfera, de Terras do Miño y de Ancares Lucenses. Este primer foro está centrado en el turismo, en la naturaleza y en la transición ecológica. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias a la organización por invitarme a estar aquí a compartir esta tarde con vosotros, porque estoy totalmente asombrada con vuestros proyectos. Muchas veces las reservas de la biosfera, que están declaradas precisamente por la UNESCO, buscamos el desarrollo sostenible, la compatibilidad de la conservación de la naturaleza con el ser humano. Y es cierto que a veces nos encontramos nadando un poco solos, buscando proyectos sostenibles en colaboración, siempre en participación con las asociaciones locales, y creo que la verdad que sois un gran ejemplo para todos nosotros. Por lo cual yo os invito a colaborar con las 53 reservas de la biosfera que están declaradas en España, porque creo que compartimos la misma filosofía de trabajo y de actuar, ¿vale? Hoy en esta mesa nos acompañan precisamente varias representantes de las reservas de la biosfera que tenemos declaradas en Lugo y que gestionamos desde la Diputación, como son Antonio Rigueiro, es catedrático emérito de producción vegetal de la Universidad de Santiago. Además, es técnico del órgano rector de esta reserva de la biosfera, de Ancares Lucenses, y gran colaborador nuestro. No hay día que no llamemos a Antonio para pedirle colaboración, y siempre por su parte está dispuesto a compartir todo su saber, que verán ustedes que es impresionante. A continuación tengo a Luis Reija, es jefe del Servicio de Medio Ambiente, servicio desde el cual se gestiona el día a día de estas reservas de la biosfera, además de llevar, digamos, la coordinación de todos los proyectos ambientales que se realizan a nivel provincial. Por ejemplo, todos los espacios naturales que son propiedad de la Diputación, o la cooperación con los ayuntamientos, con las entidades locales en todas las competencias ambientales que tienen que desarrollar, como por ejemplo la gestión de residuos. Al lado de Luis tenemos a Rosa Cervera, es catedrática en arquitectura. Nos va a hablar en relación también, yo creo que un poco con los proyectos que se han presentado hoy constructivos, de la arquitectura biónica, Rosa, si no me equivoco, arquitectura que busca la sostenibilidad de los métodos constructivos en ese ahorro de energía y de materiales, y de aprender de la naturaleza, que ha sido la primera arquitecta, ¿no?, que tenemos que aprender de ella. Y por último tenemos a Pablo Llanes, es emprendedor de Lugo, de esta reserva de la biosfera Terras do Miño. Precisamente este año el Consejo Provincial de Turismo, del que formamos parte también las reservas de la biosfera, creó una nueva categoría de premios que era Turismo Sostenible, precisamente porque acogíamos la Copa Creativa España 2022 este año, y Pablo y su proyecto de Cabaña das Chousas, que tienen aquí a 10 kilómetros escasos de Lugo, pues ganó este premio por su respeto, interacción con la naturaleza en el bosque autóctono, zona del Veral, en el que está construido. Y como ya vamos muy justos de tiempo, tenemos una hora para que nuestros compañeros nos presenten sus proyectos y sus iniciativas relacionadas con el turismo sostenible, pues ya sin más dilación doy paso a Antonio Rigueiro, entonces. ¿Voy por allí? Sí. Llevo mi vaso. Muy bien. ¿Está esto? Sí. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar que se me haya invitado, ¿no?, a participar en este foro dentro del marco de estas interesantes jornadas, y también agradecerle a Andrea su amable presentación. Y aunque nosotros trabajamos en distintas líneas que tienen que ver con el turismo rural,
incluso muchas de ellas o varias de ellas en colaboración con esta casa que nos acoge, con la Diputación de Lugo. Por ejemplo, sobre el fomento del micoturismo en el rural o la catalogación de monumentos vegetales, de árboles monumentales, de árboles sobresalientes, que son acciones que indudablemente tienen que ver con la puesta en valor, ¿no?, de ese patrimonio natural que tenemos en el rural. Pero me voy a centrar en un proyecto LIFE que venimos desarrollando desde hace ya varios años, que se llama Proyecto LIFE, Lugo Más Biodinámico, y que coordina el Ayuntamiento de Lugo y en el que son socios la Diputación de Lugo, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela, que es mi centro de trabajo. Este proyecto tiene dos tipos de acciones, unas acciones de planeamiento urbanístico que van en la dirección de lo que nos acaban de contar en ese interesante proyecto del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Y tiene otras acciones tipo demostración. Por el tiempo del que dispongo, me voy a centrar en esas acciones de demostración, porque las acciones de planeamiento, que son muy interesantes, pero van totalmente en la línea de lo que expusisteis vosotras, ¿no?, para el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, tengo alguna diapositiva relacionada con esas acciones a las que me refería al principio, por ejemplo, de fomento del micoturismo. Este año se celebró la segunda fiesta de la cantarela, que es una seta común, comestible, abundante y muy importante también económica en Galicia y en el resto de España. Con este tipo de acciones pues tratamos de fomentar el consumo, porque es una fiesta gastronómica. El segundo Bioblid hicimos, esto fue ya en el año 19, son jornadas de reconocimiento de los valores naturales de un territorio. Es un bioblid, ¿no? Se estudia pues, los líquenes, los musgos, plantas superiores, hongos superiores, setas, helechos, etcétera, ¿no? Y animales también, mamíferos, insectos, aves, todo tipo de animales. Lógicamente, se valora y se aprecia lo que se conoce, ¿no? Y lo que se pretende con estos bioblid pues es, por una parte, que se conozcan, que se difundan esos valores naturales y, por otra parte, pues también aumentar la catalogación, el conocimiento de esos valores. Hemos hecho algunas publicaciones también relacionadas con el micoturismo, como este cuadernillo de la micología en el geodestino Ancares Courel, que se centra en las principales setas comestibles y venenosas. Este otro libro en el que catalogamos las setas, ¿no?, la macromicrobiota del Courel, y que hemos descubierto pues, muchas especies nuevas, incluso alguna nueva para Europa, en ese trabajo, que es un trabajo ya de carácter más técnico, más científico. Y en relación con las árboles senlleiras, pues estamos trabajando actualmente en la elaboración de un libro que será que se titulará Árboles senlleiras de la provincia de Lugo, ¿no?, como este monumental roble, que está en el sur de la provincia y que se considera el mejor por sus características dendrométricas de Galicia y uno de los mejores de España, o este ciprés de Sámol, ¿no?, en el Camino de Santiago, que es un ciprés también multicentenario. Pero centrándonos ya en el proyecto LIFE, ¿no?, este tipo de proyectos que tienen ese lema, ¿no?, de vivir bien respetando los límites de nuestro planeta, que yo creo que encaja perfectamente con lo que son estas jornadas, tiene dos subprogramas. El proyecto nuestro se encaja, uno de medio ambiente, que va más bien en la dirección de conservar la biodiversidad, y uno de acción por el clima, que va en la línea de la adaptación al cambio climático. Y nuestro proyecto va en esa línea de adaptación al cambio climático, aunque hay otras dos dentro de esa acción por el clima. Es un proyecto que ya nace en el año 2014, se presentaron 1.200 propuestas en España, se aprobaron 26, y dos de ellas en España, una
para la Junta de Andalucía y el nuestro. Es decir, bueno, fue una convocatoria en la que tuvimos un éxito importante. Aquí pues se ve es un esquema de las acciones, demostración y planificación. Las acciones se centran desde el punto de vista de su ubicación geográfica entre dos parques empresariales, el polígono industrial del Ceao y el parque empresarial de As Gándaras. Normalmente los parques empresariales e industriales pues suelen ser zonas un poco degradadas, ¿no?, ambientalmente. Y bueno, esta acción de alguna manera pues pretende revitalizarlos, ¿no?, ambientalmente. Entre las acciones de demostración, la primera pues es una de silvicultura de frondosas. Ahí, en 4 hectáreas de terreno, hemos hecho una plantación de 1.100 pies por cada hectárea de 4 especies autóctonas en Galicia, 4 especies arbóreas autóctonas en Galicia, ¿no?, que son el cerezo, el roble común, el fresno eurosiberiano y el arce sicomoro o falso plátano. Son especies que tienen un valor ornamental, como decía, son autóctonas y producen maderas de calidad. Es que lo que se pretende con estas acciones, por eso se llaman demostración, ¿no?, es de alguna manera pues hacer propaganda, ¿no?, difundir valores ambientales, pero que también tienen un indudable interés práctico y pueden tener un interés económico en Galicia. De hecho, la Consejería de Medio Rural del Gobierno Autonómico pues en los próximos días va a someter a exposición pública un plan de recuperación de las especies arbóreas frondosas autóctonas para producir madera de calidad. Y esta parcela, en la que se prevé además aplicar una silvicultura dirigida a eso, a producir madera de calidad, pues puede ser una parcela de demostración en ese sentido. Además de también, como es lógico, pues tiene sus valores ambientales, sus valores paisajísticos, sus valores de atracción de biodiversidad. De hecho, la plantación se ha hecho mezclando pie a pie las distintas especies que toman distintas tonalidades en esta época, en el otoño, para aprovechar el cromatismo desde el punto de vista de mejorar el paisaje. Por otra parte, son acciones que están pues, en la periferia de la ciudad de Lugo, con lo cual será una expansión también de zonas verdes de la ciudad. Se van a incrementar en casi 20 hectáreas las zonas verdes de la ciudad, o se han incrementado ya, porque las plantaciones ya se han hecho y están creciendo con este proyecto. Vemos algunas fotografías de esta acción de frondosas. Cerezo, ya empiezan a dar frutos los cerezos, ¿no?, con lo cual se atrae también biodiversidad, sobre todo aves. Otra acción es una plantación de cultivos energéticos, ¿no? El proyecto se encaja en el marco de la acción por el clima y la adaptación al cambio climático y, bueno, como es lógico, la utilización de la biomasa como combustible. Estos biocombustibles sólidos pues van evidentemente en esa dirección, aunque es cierto que cuando quemamos estos biocombustibles pues se libera a la atmósfera el dióxido de carbono que contienen, pero también es cierto que los árboles o las plantas de las que proceden esos biocombustibles pues primero los fijaron de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Bueno, en esta acción de cultivos energéticos se han utilizado 2 especies o 2 taxones. Una es el Miscanthus giganteus, que es una planta de origen china, una gramínea que tiene un gran crecimiento, una gran producción de biomasa, que la vemos aquí en la fotografía, no sé por qué no se ve. Y otra especie que hemos utilizado en esta acción pues son los chopos, concretamente el Populus tricocarpa, con una variedad que es la Tricobel, que aparece ahí. Este es un chopo de América del Norte, y la variedad Raspalge, que es de un híbrido entre 2 especies americanas, el canadensis y el Tricocarpa. El chopo también es una especie de gran crecimiento muy utilizada con esta finalidad de producción de biocombustibles sólidos, producción de biomasa para generar energía. Aquí vemos la plantación de chopos. También otra acción de demostración pues, es el establecimiento de un souto de castaños. Los soutos de castaños pues, son plantaciones de castaños injertados con variedades resistentes
con variedades productoras de castaña de calidad. En Galicia tenemos unas 70 especies, unos 70 cultivares o variedades de castaña. En esta acción de demostración utilizamos 5, la variedad Parede, Blanca, Garrida, Ventura y Negral, y se han injertado sobre patrones híbridos resistentes a la enfermedad de la tinta, porque como estamos a una altitud baja, en torno a 500 metros, pues es una zona en principio sensible, ¿no?, a esta enfermedad. Es una acción que, de alguna manera, trata de recuperar un poco la historia de esta ciudad. Antiguamente, lo que hoy es Lugo, pues estaba rodeada de soutos de castaños, ¿no?, como muchos pueblos de Galicia, ¿no?, que en muchos casos desaparecieron precisamente por la enfermedad de la tinta. Y hay algunos testigos vivientes de eso. Tenemos un barrio que se llama el barrio do Castilleiro, el que se conserva con una acción urbanística, yo creo que impecable desde ese punto de vista. Han conservado, incluso anchando un poco la mediana, castaños centenarios, ¿no? En lo que algún día será el parque de Fontiñas, ¿no?, pues ahí se conserva también un rodal de castaños centenario interesante. En la antigua carretera de Santiago, pues también otro. Cerca del Parque das Gándaras, donde se establecieron estas actuaciones, hay un pueblo que se llama Souto, ¿no?, que de alguna manera es un topónimo que quiere decir que ahí hubo souto de castaños, ¿no?, porque la castaña fue un alimento esencial para los gallegos y para la alimentación del ganado doméstico en el pasado, no solamente en Galicia, sino también en otras comunidades autónomas y en otros países. Y que vino a menos ese aprovechamiento cuando se generalizó el cultivo de la patata y también cuando decayó el cultivo del castaño por la enfermedad de la tinta en el siglo XIX. Es decir, creo que pretendemos con esta actuación, pues bueno, recuperar un poco lo que en el pasado fue Galicia, además que pues añadimos también un tipo de contribuimos a conservar los recursos genéticos con esas 5 variedades que introducimos en este souto, y esperamos que en el futuro pues sea un atractivo también para los ciudadanos de Lugo, que vendrán ahí a recoger sus castañas para hacer el magosto, o incluso a lo mejor las instituciones como el ayuntamiento pues hará su magosto, vamos a decir, oficial. Y además los bosques de castaños son muy buenos productores de setas de las más interesantes comercialmente, como los boletus del grupo Edulis o las mismas cantarelas, y desde ese punto de vista pues será un atractivo también para los ciudadanos. Es decir, pretendemos que, en este caso, las zonas verdes no solamente sean zonas de expansión, de disfrute del tiempo de descanso, sino también que signifiquen conocimiento, bueno, y algún tipo de aprovechamiento, ¿no?, y en el tiempo lúdico. Vemos alguna fotografía de este souto. En la zona de actuación hay un bosque residual de ribera, un bosque húmedo, un bosque húmedo que ocupa unas 5 hectáreas y realmente, pues bueno, en cierto modo es un privilegio, ¿no?, que la periferia de una ciudad como Lugo pues tenga un bosque autóctono, un bosque natural, húmedo, de estas características y, bueno, bastante bien conservado. Lo dominan especies como los alisos y los sauces. Hay también algún abedul, algún roble y algún rebollo, pero predominan los alisos y los sauces. Hemos catalogado en ese bosque de ribera 22 especies de mamíferos, 8 de anfibios, 5 de reptiles y 26 especies de aves, y algunas de ellas, concretamente 2 mamíferos, 7 anfibios, 4 reptiles y 15 aves, pues son especies protegidas, son especies silvestres en régimen de protección especial, según el Real Decreto de conservación de especies amenazadas que en el año 2011 aprobó el Ministerio. Es un aspecto de ese bosque húmedo. También hemos hecho un inventario florístico, 130 especies de flora vascular, correspondientes a 40 familias, y un inventario de macromicobiota, de especies de hongos superiores, de macromicetos, es decir, de especies que producen setas con más de 50 especies.
También se ha detectado la presencia de 3 hábitats de la red Natura, concretamente el hábitat de bosques aluviales, de aliso y fresno eurosiberiano, el hábitat de robledales galaico-portugueses y el hábitat de prados de siega de baja altitud, que los vemos precisamente, el de arriba es el de el bosque aluvial de aliso, el del centro de la parte de la izquierda, el arbolado es bosque de robledal y la inferior pues es un prado de siega. Se propuso a la comunidad autónoma la declaración de este espacio como ENIL, como espacio natural de interés local, pero bueno, de momento no ha cristalizado. Y la última de las acciones, vamos a llamarles verdes, de revegetación o de implantación de vegetación, pues es un arboretum, una colección también de 5 hectáreas, en el que hemos introducido una colección que incluye todos los árboles autóctonos de Galicia y una representación de los arbustos más importantes. En total hemos introducido 179 arbustos de 34 especies y 280 árboles de 34 especies, con una finalidad, por una parte didáctica, ¿no?, para que los estudiantes de botánica del campus pues, puedan acudir ahí y tengan una representación del arbolado y de los arbustos más importantes con sus etiquetas. Tiene también una finalidad paisajística, obviamente, y una finalidad también de conservación de la biodiversidad. Las especies se han distribuido de alguna manera simulando, ¿no?, bosques típicos de Galicia, como los bosques de ribera, los bosques de rebollo, el melojar, el bosque mediterráneo con encinas y alcornoques, los robledales de roble pedunculado, de Quercus robur, el de roble albar, de Quercus pétrea, el hayedo, el bosque mixto, con olmos, arces y comoros, cerezos, el abedular, de abedul, y luego una pequeña superficie hemos dejado de matorral, sobre todo porque de matorral del que hay en la zona, ¿no?, que había ya en la zona, porque es un lugar que utilizan especies de fauna, por ejemplo aves, para protegerse, esconderse y anidar. Vemos alguna fotografía pues, de esta acción, del arboretum. Voy terminando ya. Y la última de las acciones de demostración pues, es un edificio que le llamamos Impulso Verde, con estructura de madera. Dentro de una línea del proyecto que se llama adaptación de sistemas constructivos con materiales autóctonos de baja energía incorporada, pretendiendo minimizar las emisiones de dióxido de carbono o incluso pues, la neutralidad carbónica, construyendo con madera y otros materiales sostenibles, como por ejemplo la pizarra y materiales gallegos. Ese balance energético cero y también residuos cero, porque se prevé reciclarlo todo, ¿no? Y los elementos resistentes estructurales de la construcción pues son paneles contralaminados, los llamados CLTs de pino insigne, de pino radiata, que aunque es una especie americana, tiene una presencia importante en repoblación forestal en Galicia, ¿no? Y fruto de esta idea, ¿no?, de este edificio Impulso Verde, para construirlo pues hubo que, no había ninguna empresa en Galicia, ¿no?, que elaborara los CLTs y hubo que contratar con una empresa del País Vasco su elaboración. Pero viendo el futuro de este tipo de construcción, pues ya se ha establecido una empresa en Galicia, en la provincia de La Coruña, que se llama Silnor, que fabrica, que elabora estos paneles contra estos CLTs. Este es un esquema no, una fotografía del edificio cuando estaba en construcción. Toda la estructura es madera. Aquí lo vemos ya en fase terminal. Y ya terminado, pues se revistió exteriormente con pizarra. Y, bueno, hay una última acción, pero muy rapidito. Agricultura urbana, que corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid, que consiste en la puesta en funcionamiento de huertos urbanos, ¿no?, concretamente más de 1 hectárea,
que llevarán pues, elementos singulares como terres de insectos, jardines de lluvia, que son pequeños humedales, ¿no? Para que allí vivan pues, fauna acuática y anfibia. Se prevé la integración social de diferentes ámbitos, que sirva un poco como pegamento social, como crear huertos para todos, que incluya diferentes tipos, como para mayores, para terapéutico, familiar, escolar, didáctico, y también el establecimiento de cultivos verticales, de suelo, y de jardines urbanos de suelo y de altura, ¿no? Las fachadas verdes. Y esto es lo que quería yo contarles. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Este proyecto LIFE biodinámico creo que termina ya este año, ¿verdad, Antonio? ¿Perdón? La ejecución del proyecto LIFE biodinámico termina ahora en Termina diciembre. el 31 de diciembre de este año. Precisamente la ministra... Después de dos prórrogas de 2 años. La ministra de Transición Ecológica, en su última visita a Lugo, visitó el edificio y, como decía Antonio, pues es muy novedoso, temas de arquitectura sostenible, que nos va a hablar ahora Rosa Cervera. Tanto fue que, por mucho que quisiesen que la construcción fuera únicamente en la provincia de Lugo, fue imposible y los tableros tuvieron que venir del País Vasco. Es una manera también de fomentar industria sostenible en nuestro territorio, de manera que se creen empleos y diversificación, efectivamente, del uso de la madera de carácter constructivo. Pues ahora, Rosa, si quieres, te puedes... Quitamos el audio. De momento, sí. Esta es, ¿no? Es esa. Sí. Bueno, también me sumo a las felicitaciones a Lugo con todas sus entidades y a España Creativa y a todos los organizadores, y es un placer estar aquí escuchando tantas ideas. Yo no soy astrónoma, pero sí soy arquitecta, y aquí hay muchos arquitectos, como es lógico y natural. Felicito a mis colegas anteriores por los excelentes proyectos y a todo lo que se ha presentado y lo que como jurado, por otro lado, he podido ver hasta ahora, porque crecemos a base de las ideas comunes y esto es un verdadero laboratorio de ideas, ¿no? Para que todos permeen en todos nosotros. Bueno, yo voy a hablar de un camino que empezó hace muchísimo tiempo. Es un camino que empezó cuando más o menos terminé la carrera, es decir, en el Pleistoceno o por ahí, y que me llevó siempre a buscar en la naturaleza un referente de aprendizaje. La naturaleza es una poesía permanente, pero no solamente eso, sino que puede ser una lección, porque es sin duda una lección de eficiencia. Esa lección de eficiencia, a lo largo de los años, la hemos ido construyendo, por un lado, en el camino de la búsqueda y de la investigación de lo que son las formas naturales, tanto las vegetales como las animales, sobre todo las formas biológicas vivas, y cómo en ese camino largo de recorrido, de investigación, en un momento dado puedes dar saltos hacia lo que es el día a día de la trayectoria profesional, en mi caso de la producción arquitectónica. Y eso ha ido dando frutos en diversos edificios que desde hace ya bastante tiempo, estos edificios tienen ya una cierta historia, una cierta vida detrás de sí. El objetivo siempre era el ahorro. El ahorro, en ese momento, era el ahorro bioclimático, energético, durante el uso. Hoy estamos intentando también ahorrar no solamente durante el uso y la vida útil del edificio, sino también durante la construcción, como se ha mostrado ya en varios ejemplos aquí anteriormente. La realidad es que, ¿por qué aprender de la naturaleza? Pues yo creo que viendo este espectáculo de plantas, de flores, pues ya no hay que preguntarse mucho más. Toda esta variedad que nos muestra la naturaleza, en realidad, se debe a códigos muy unificados y muy simples. Toda esta variedad es un despliegue
maravilloso de vida, pero que se realiza tan fácilmente como lo hace esta flor que tenemos aquí, que se organiza geométricamente como si hubiera ido a unas clases maravillosas de geometría. Todo en la naturaleza, esta rosa o cualquiera de las especies que vemos, se deben a leyes, en mi caso las estudio desde la geometría, por ejemplo, y se deben a leyes muy simples y muy estudiadas. Pongo un pequeño acertijo para los asistentes para intentar transmitir cómo la naturaleza nos puede enseñar. Si yo tengo aquí 4 puntos, 4 ciudades, vamos a poner, y las quiero unir todas con todas, y tengo que elegir el camino más corto, la menor cantidad de kilómetros entre ellas, entre esas 4 ciudades, ¿qué hago? Bueno, pues puedo hacer una cruz, puedo hacer un cuadrilátero, pero lo mejor es preguntar a la naturaleza, meter unos elementos en agua jabonosa que tenga un poquito de tensión superficial con unas cuerdas y ver qué me dice. ¿Y qué me dice? ¿Alguien se sabe la respuesta? Esta es la respuesta. Este es el camino más corto y solamente tengo que preguntar a la naturaleza. Sobre esto ya han investigado muchos otros antes de las leyes de la naturaleza, desde los griegos, este tipo de cuestiones. Les recomiendo estudiar los trabajos de Fray Otto, un gran arquitecto que murió hace no tanto y que investigó sobre esto toda su vida. Y esta es un poco la línea que hemos llevado desde hace tiempo, inspirándonos en formas naturales, realizar edificios que fueran no solamente mucho más eficientes desde el punto de vista energético y del CO2, sino mucho más agradables y más armónicos con la propia naturaleza del ser humano, con su propia biología. Digamos que estamos en una arquitectura que es un poco post-racionalista, no tanto el cubo o la caja, que es producto del sistema racionalista, sino intentar otras geometrías. Esto nos ha llevado a explorar en diversos edificios, como estamos mostrando en este vistazo rápido. Por ejemplo, esto es un proyecto en la ciudad de Calcuta, Kolkata se llama hoy, en la India, la posibilidad de hacer un complejo en un clima de 50 grados de temperatura habitualmente, generando un paisaje artificial a través de la edificación con verde y agua que produjera una cierta microventilación, envolviendo a los edificios unas fachadas que les permitieran respirar, pero sobre todo en dos torres que están hoy construidas, el superar el modelo de rascacielos habitual, de caja cerrada, de tal manera que una superestructura que vino del plato de comida, cuando terminas una buena merluza, tienes una estructura maravillosa que se mueve en el agua y que se mueve, por tanto, a torsión, y un edificio en altura se mueve, hay que calcularlo con los movimientos laterales, no el peso, y esa estructura dio lugar a ese trípode, vamos a llamarle, del cual cuelgan o al que se adhieren otros 3 volúmenes que son los que forman el edificio. Eso nos permite incrementar la superficie de fachada y nos permite también introducir aire natural al interior y no tener que climatizar el completo volumen del rascacielos. Bueno, la inspiración para las fachadas también parte de los recursos de la arquitectura tradicional, esto es también de la ciudad de Jaipur, también en India, donde se controla perfectamente por procedimientos muy simples el confort interior de los edificios, y eso es lo que pretendimos cuando hicimos esta celosía, que finalmente, bueno, los ahorros y los procesos de la obra y los promotores diversos que ha tenido estas construcciones, al final pues los desestimaron. No obstante, aquí tienen algunas imágenes durante el proceso de construcción y finalmente cómo quedaron los edificios, que conservan gran parte de sus ideas iniciales, desde luego a nivel estructural, y de su morfología, si bien no la fachada. No solamente es este, sino muchos otros de los que hemos producido en estos años, pues parten de la propia naturaleza, como este otro, que es un concurso que ganamos, pero que no se construyó en Chengdu, en China, y que también partía de un concepto geométrico, como hace la naturaleza, para ahorrar material y ahorrar energía, a la vez que dar
unas sensaciones espaciales mucho más enriquecedoras para el conjunto. Y desde luego la naturaleza y el paisaje presente. Este es otro edificio también en China, en la ciudad de Hangzhou, que es una de las ciudades más famosas por su paisaje precisamente, donde está el West Lake, uno de los lagos más pintados en la pintura china, y donde se trata de un edificio que prácticamente nace del paisaje. Se integra con él, emerge de él y quiere como formar una pieza recordando también el bambú, recordando los materiales del lugar, autóctonos, utilizando los mismos, aligerando la estructura, que es uno de nuestros objetivos siempre fundamentales en toda la producción. Y esa introducción del paisaje, cuando no puede ser en un lugar tan espectacular y estamos en Madrid, en mitad de un montón de edificios, intentamos que sea vertical. Este es el concurso que ganamos para la Embajada de China en España, que está construido y donde hemos intentado recrear el paisaje, pero de otra manera, en la medida que hemos podido, ¿no? Y siempre protegiéndonos del sol, otro edificio que está también en Madrid, un club de tenis, jugando con la máxima visual, pero también el máximo control solar, muy importante ese juego con la luz siempre para generar el mayor disfrute de la arquitectura, dando lugar a un repertorio de edificios como pueden ver aquí. Y quería terminar la presentación esta breve con dos proyectos más experimentales. Uno que nos ha acompañado durante muchísimos años, que es la preocupación por la extensión que están adquiriendo las ciudades. No sucede esto aquí, ni sucede esto en España, que tenemos muchísimo territorio y poca población, pero sí sucede en otros muchos lugares del mundo. Yo he tenido mucha oportunidad de trabajar y viajar mucho por Asia, y realmente el fenómeno urbano es apabullante. Ciudades de 20 millones de habitantes empiezan a ser relativamente comunes y desde luego de 10 hay muchísimas. Y es una depredación del territorio. Y esa extensión infinita, ese derecho a pavimentar la tierra, creo que debemos limitarlo. ¿Y qué hacer si por otro lado la demografía crece? Bueno, pues en este caso fue el modelo de ciudad vertical. Entonces, no es tanto el concepto de un rascacielos, que no lo es, sino es un concepto alternativo para esta ciudad de rascacielos. Es una alternativa para crecer en vertical, que no lo voy a explicar, es un proyecto, simplemente traigo unas pinceladas porque no es el momento, pero es un proyecto que está construido por barrios que se suceden en vertical y donde hay plaza pública a diferentes niveles y donde se pueden alojar entre la base y la torre 100.000 personas con diferentes usos, vivienda, hoteles, es decir, como si fuera, no sé, una ciudad de pequeño tamaño, de mediano tamaño, española. Lo más importante es que la vegetación sea bueno, no corre el vídeo, da igual, un protagonista que aparece a lo largo de toda la altura y en cada plaza, parque a pie de barrio. Tiene, como he dicho, 100.000 habitantes, 368 ascensores, express, locales, de emergencias, etc. Es todo un mundo que, por supuesto, ha tenido gran impacto, se ha publicado en medios especializados y generales, y que cómo lograr, y que tiene más de 1 kilómetro de altura, cómo lograr una estructura de tal envergadura después de los primeros intentos que nos llevaban al fracaso. Decidimos inspirarnos en las formas de la naturaleza más esbeltas, como algunos huesos y la capacidad de resistencia que tienen, o como los árboles, y cómo están constituidos, aprendiendo todo lo que pudimos y seguimos aprendiendo de ellos. El árbol, en las últimas investigaciones que hemos hecho, que no están aquí, pues tiene una cantidad de vacío que puede llegar en las maderas blandas al 70%, con lo cual podemos construir con aire, y ese es nuestro objetivo, intentar construir con piezas huecas al máximo posible, ¿no? La propia forma del complejo minimiza el impacto del viento y los jardines presiden por completo el conjunto. Bien, este es un proyecto que además, pues al final acaba teniendo una cierta similitud con las formas naturales, que tiene un ahorro de la energía incorporada o la energía durante la construcción, porque en edificios de esta envergadura
el minuto cero del edificio, de uso del edificio, equivale ya a más de 20 o 25 años solamente por la construcción. Luego la construcción es muy importante y esa era la búsqueda, ¿no? La inspiración en todo ello. Bien, pero no solamente durante el proceso constructivo, el ahorro posible, sino también durante el uso, lo operacional. Bueno, pues aquí aprovechamos la propia altura de 1.228 metros, aprovechando que cada 100 metros de altitud tenemos un gradiente menos de temperatura, pues si construimos una chimenea central, el aire caliente va a subir hacia arriba. Si ese aire además lo impulsamos con paneles solares y metemos una turbina, tenemos una central eléctrica dentro de una central energética dentro del edificio, a la cual sumamos pues lo que hoy conocemos de paneles solares y tecnología en la parte punta, molinos de viento, recolección del agua al máximo posible y reutilización del agua como para su propia depuración. Estas son algunas de las imágenes de maquetas, exposiciones, etcétera. Y el otro, y con esto finalizo, espero que en el tiempo que me van marcando, que tan rigurosamente, bueno, vamos a intentarles un proyecto que estamos trabajando con algas, microalgas en arquitectura. Proviene de un proyecto CENIT competitivo, nos llamó Iberdrola, nos dieron el proyecto, fue un proyecto que se inició entonces intentando utilizar las fachadas de los edificios para el cultivo de microalgas. Los fotobioreactores de microalgas, saltarlos del espacio industrial y pasarlos a una fachada, a otro modelo de fachada verde. De todo ello hemos ido trabajando en estos años. Ahora mismo está casi a punto de nacer el bebé. Estamos viendo las enfermedades que va a tener, que van a ser varias, y cómo paliarlas. Bien, hemos hecho producción de literatura, viendo cómo también mejora el aislamiento, cómo las algas comen CO2. Por tanto, bueno, pues tienen una serie de ventajas. Es una energía renovable de baja eficiencia, pero es la única que consume CO2. Se pueden provocar nuevos espacios urbanos. Ahora estamos ya en la fase de los prototipos, a punto de instalarlos en un edificio. Y acabo con este vídeo, que es también cortito. Solamente tengo que dar una tecla que no, aquí, ¿vale? Uy, perdón, algo pasó, me fui para atrás. A ver, no. Sí, bueno, si funciona el vídeo y si no funciona, pues hemos acabado aquí porque lo que les he contado parece que no opera, pero me puedo salir fuera. No sé si lo tiene guardado en la carpeta. No, no está aquí guardado, por lo que sea, no. Ah, sí, es este. No, este no es. No está, por lo que sea, no lo he enviado, no se ha descargado. Este es un proyecto que hemos hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón, que van a poner el dinero para ello y que espero en otra ocasión poderles contar ya el proyecto real. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que estábamos todos con una cara de alucinio, os veía desde aquí arriba. Yo creo que de este fórum, que me imagino que en todos los anteriores habrá salido, es la necesidad de crear sinergias entre todos los sectores y entre todos nosotros. Porque que venga una señora arquitecta a hablar de microalgas es increíble. Entonces yo creo que una vez más vivan los equipos multidisciplinares, que aprendamos un poco desde las administraciones públicas del conocimiento científico de las universidades, de la iniciativa ya privada en vuestro ejercicio profesional y del emprendimiento también. Porque yo creo que muchas veces hace falta, ¿no?, más canales de comunicación y más foros como este. Yo ahí lo dejo. Luis Reija, que tuvo que defender el año pasado el proyecto que presentamos para la Copa Creativa y se vino con él, por eso estáis todos hoy en Lugo, nos va a hablar fundamentalmente de otro proyecto LIFE, que son fondos europeos destinados a Red Natura 2000, a espacios naturales protegidos, que en este caso pues, ha liderado la Diputación de Lugo en la Serra do Xistral. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por la presentación. Poner en valor siempre tu trabajo porque es
mi compañera de fatigas todos los días en la oficina, y entonces es también de agradecer que esté aquí con nosotros. Yo me siento pequeño en esta mesa, primero porque estoy con el profesor que me dio botánica hace unos cuantos años, y fue el profesor que me hizo cambiar de tomar apuntes en libreta en vertical, en horizontal, para copiar sus esquemas, y después porque de venir después de la presentación de Rosa uno se siente muy pequeño. Pero el año pasado creo que la Copa de España Creativa vino a Lugo en un proyecto que era pequeño en cuanto a desde el punto de vista de inversión económica, pero un proyecto vinculado a las necesidades de la gente, y este es un proyecto el que os traigo hoy similar, por lo menos en el fondo, ¿no? No tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo esta tarde aquí, no tiene nada que ver ni el hábitat ni lo que se pretende desenvolver. Es un hábitat completamente rural, es un hábitat, parece de cuento, no tiene nada que ver con una ciudad, es un lugar pues, que solamente está poblado por unas cuantas aldeas y, como veis, eólicos, y es un hábitat que tenemos en la provincia de Lugo que es único en nuestro país, que son el hábitat de turberas de cobertor. Bien, este proyecto, como os decía, nace y tiene una naturaleza también social, desde el punto de vista de que estamos trabajando con 11 comunidades de montes vecinales en mano común, que son una figura que deriva del derecho germánico que bueno, tenemos aquí en Galicia, es la más común en Galicia. Dice la ley de montes que son indivisibles, imprescriptibles, inembargables, funcionan no tienen una cuota, sino que son heredados y forman parte su pertenencia es pues porque te viene desde la familia y formas parte de una comunidad. Eso tiene muchas dificultades, pero también tiene una ventaja, que es poder llegar a la gente, ¿no? Al final, todas las acciones que se hacen de este proyecto son consensuadas con 11 comunidades de montes vecinales en mano común en la Serra do Sistral, que es una sierra que está encuadrada cerca de la Mariña Lucense, está dentro de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, y también es una zona de especial conservación. El proyecto Life in Common Land tiene como socios a la Diputación de Lugo como socio coordinador, y después a la Universidad de Santiago de Compostela, su campus Terra, y a la Universidad de La Coruña como socios beneficiarios. El presupuesto que obtuvimos que nos financió la Unión Europea fueron 2 millones de euros. De la Unión Europea vinieron aproximadamente 1,5 millones, un 75% de la financiación, el otro 25% lo aportó la Diputación Provincial. Este proyecto se inició con reuniones con los comuneros en el año 16, fue concedido en el año 17 y finalizamos el 31 de diciembre de este año. De hecho, ayer terminamos con el congreso final de este proyecto, en el cual contamos con las 11 comunidades de montes, gente de Irlanda y de Inglaterra, que vinieron también, que tienen este tipo de hábitat en sus países, y que queríamos un poco aprender de ellos, y ellos también colaboraron durante el proyecto. El origen de la iniciativa nace de algo que ocurre en toda la provincia de Lugo. El envejecimiento de la población ha provocado un progresivo abandono de la actividad tradicional, cambios en el proceso productivo y con ello pues una mayor repercusión sobre los hábitats de interés comunitario, ¿no? Además, las directrices de gestión que marcan estas zonas, estos hábitats vinculados a la red Natura, provoca descontento en los propietarios, porque ven esto como una serie de restricciones, una serie de autorizaciones más, de trámites administrativos más que el potencial que puede tener esa zona. Es decir, lo ven como una restricción, ya vienen estos de la red Natura a fastidiarnos y yo no puedo ni desbrozar ni puedo hacer nada, ¿no? Y eso es una creencia que está establecida en la población, y no lo ven como una oportunidad, y en muchas ocasiones tienen razón, ¿no?
Se localiza además este proyecto en zonas de montaña, que por lo tanto ya son zonas un poco más desfavorecidas, con menos oportunidades y que también presentan un alto abandono del medio rural. Los objetivos del proyecto están claros. Era mejorar los hábitats de conservación, mejorar el estado de conservación de los hábitats prioritarios de esta zona de especial conservación, desarrollar y aplicar modelos modelos de gestión basados en resultados de conservación, lo que derivó o deriva ahora en esta última parte del proyecto en el establecimiento de unos sistemas de pagos a los productores, a los comuneros, por pago por resultados de conservación, es decir, ellos han recibido un dinero por seguir un modelo de gestión que permita mejorar los hábitats, ¿vale? No es una subvención al uso en el cual, como puede ser la PAC, sino es un sistema de pagos por los buenos resultados que has realizado, porque has conservado más hábitat que los demás. También establecemos una especie de competición entre ellos, ¿no? Aumentar también la superficie de ocupación de los hábitats y difundir y transferir estas medidas de gestión, ¿no? Y, desde luego, sensibilizar de la importancia de los servicios ecosistémicos que dan las turberas y brezales que forman parte de esta Serra do Sistral, ¿no? Bueno, como os decía, estos hábitats prioritarios que forman parte de este proyecto y que queremos recuperar o que hemos intentado recuperar o mejorar son, primero, el hábitat 40-20 de brezales húmedos, las turberas de cobertor, el 71-30, y las turberas altas activas. Las turberas de cobertor, como sabéis, son un reservorio de CO2 importantísimo y que en la medida en la que está establecido, que tenemos en esta Serra do Sistral, es única en la península ibérica, ¿no? Las 4 líneas maestras de este proyecto son, primero, la implicación de los que llamamos comuneiros, los propietarios o las personas que viven en el terreno, los que son realmente los que están todo el día allí, ¿no? Después, el apoyo por parte del LIFE, ¿no? Guiarlos de alguna manera para que mejoraran su manera de gestionar el hábitat. Esa gestión se hizo de dos maneras: implementando el conocimiento tradicional, las herramientas básicas de gestión que se venían haciendo desde siempre, y en la introducción de nuevas tecnologías. Y mejorar al final ese hábitat, fomentando tanto actividades tradicionales como estas nuevas tecnologías. El proyecto se dividió en 5 líneas de actuación. La primera fueron acciones preparatorias, como os decía, la participación de los montes vecinales, de alguna manera establecer o saber en qué estado nos encontramos de conservación de los hábitats prioritarios. Para ello utilizamos tecnología dron y de RPAs y de vuelos, y recoger la participación de los montes vecinales y preparar unos modelos de gestión con la ayuda técnica de las universidades que ellos, las comunidades de montes, introdujeran en el documento que al final es el que ellos utilizan para gestionar ese monte, que es el proyecto de ordenación forestal. Entonces, lo que conseguimos con estas acciones preparatorias fue preparar un modelo que ellos tenían que introducir y aprobar en sus juntas vecinales en su proyecto de ordenación. Ese proyecto de ordenación, con ese sistema, con ese manejo, se manda a aprobar a la Administración Autonómica, y en este momento las 11 comunidades de montes tienen su proyecto de ordenación con este modelo de gestión aprobado. Eso les daba también pie y posibilidad de participar en estos pagos de resultados por conservación. Es decir, las comunidades de montes tenían que seguir una serie de criterios. El primero era tener su proyecto de ordenación aprobado, que es obligatorio por ley, pero que además ese proyecto de ordenación tuviera este documento, este esquema, y que ellos lo llevaran a cabo. Después se hicieron una serie de acciones de conservación vinculadas a la gestión del pastoreo, vinculadas a las infraestructuras de gestión ganadera, vinculadas a la eliminación de masas forestales autóctonas. Quiero poner de manifiesto que esta zona de la Serra del Sistral tiene una gran importancia
la cabaña ganadera, tanto de vaca que viven en el monte, en condiciones de semilibertad, pero también, sobre todo, lo que ellos llaman las bestas. Las bestas son caballos de pequeño tamaño que también funcionan como gestores de biomasa, porque ellos tienen capacidad para alimentarse, por ejemplo, de tojo. Entonces, de alguna manera funcionan como mantenedores de esa biodiversidad, ¿no? Después, acciones de seguimiento, que es un poco lo que ha pasado durante estos 5 años para que ellos puedan optar estos pagos, y acciones de difusión con los agentes implicados, ¿no? Y por último, lo que os comentaba de estos pagos por resultados de conservación. Lo que os decía, que quisimos integrar dentro de los proyectos de ordenación forestal, utilizando las normativas de ordenación, pues eso, unos modelos de gestión respetuosos y que pudieran mejorar esos hábitats prioritarios, ¿no? Como os decía, pues estos berzales húmedos, que tiene gran protagonismo también en Arica Macayana, algo único también en Galicia, ¿no? Las acciones preparatorias, como os decía, en este momento esta diapositiva está un poco desactualizada, pero en este momento están todos con su modelo en su proyecto de ordenación y todos sus proyectos de ordenación aprobados por la Administración Autonómica, por lo tanto ya pueden funcionar. Las acciones demostrativas se centraron sobre todo en la gestión del pastoreo, lo que os decía de la regeneración del brezal mediante la acción de los caballos, de las bestas, la gestión también de rozas para regenerar el brezal, donde era permitido, y favorecer también el uso de los animales, es decir, abrir calles a los propios animales para que pudieran acceder a las zonas y empezaran a trabajar como desbrozadoras, si me lo permitís decir así. Después, comprobar lo que os decía, cómo influyó ese tipo de manejo, si realmente se mejoró o no se mejoró los hábitats, ¿no? Y para ello utilizamos tecnología RPA, volando en el año 2020, por ejemplo, 504 hectáreas de esa zona, ¿no? En este momento tenemos la Serra del Sistral y las 11 comunidades de montes, todas voladas, cartografiadas, y vemos que los trabajos están funcionando, ¿no? Como os decía, un poco eso, lo que se hizo fue dejar 2 o 3 años en la cual este modelo de gestión pudo empezar a funcionar y haber resultados. Y desde ahí pues, pudimos evaluar o realizar informes de estado de conservación por cada comunidad de montes, ¿no? Esas comunidades de montes con esas, digamos, pues acciones ya controladas y esas, pues de alguna manera ya funcionando, derivaron en que en septiembre de este año se sacó por parte de la Diputación Provincial, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una convocatoria de concurrencia competitiva, simplemente pues, para albergar administrativamente esta serie de pagos por resultados de conservación, y esta semana hemos pagado a la primera comunidad de montes y esperamos que en el mes de noviembre se paguen las 10 restantes. No todas las comunidades de montes reciben el mismo montante económico, por eso que os comentaba, no es una subvención al uso, es un pago por buenas prácticas, por haber tenido éxito o por haber hecho el trabajo lo mejor posible, ¿no? A cerrar simplemente diciéndoos que este proyecto ha tenido una gran difusión. Hemos tenido artículos en National Geographic, hemos tenido un artículo en la revista Montes, y creo que es una manera de demostrar que las administraciones, incluso la administración local, puede ser capaz de gestionar unos fondos de este tipo, de cierta importancia, unos fondos europeos de manera eficiente y de manera transparente, y que pueden llegar a la gente, ¿no? Al final, la gente que está viviendo en el rural tiene muchos problemas, y este tipo de alternativas son ayudas, porque creo que puede ser una ayuda para que la
la gente pueda fijar población en el rural y realizar su vida, que también es el espíritu de la reserva que gestionamos, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Luis. En este caso, destacar el carácter innovador que tiene que por primera vez en Galicia se estén efectuando pagos compensatorios a los propietarios del rural, que son realmente los que mantienen nuestro medio ambiente. No lo hacemos nosotros desde las ciudades. Ellos son los que tienen esas restricciones. Es una manera de que ellos valoren también positivamente vivir en un espacio natural protegido o en una reserva de la biosfera. La manera de que ellos lo vean es que, ya que tienen muchas restricciones en su trabajo diario y en lo que pueden hacer en su territorio, que ese dinero que viene de Europa finalmente llegue a ellos, que son realmente los que tienen que mantener, y lo están haciendo, y así se ha demostrado con este proyecto, el medio natural y este espacio, ¿vale? Y ahora, a continuación, Pablo Llanes nos va a presentar tu proyecto, Cabanas das Chousas. Creo que tienes un vídeo preparado. Sí, tenemos un vídeo. Muy bien. Vamos a ver, para que veáis un poquito en qué consiste, luego vemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar, que nos salude. Y muchas gracias a la Diputación por invitarnos a estar aquí
y bueno, y poder contar la historia de este peculiar proyecto, ¿no? Esta iniciativa comienza en el año 2017, hace unos 5 años, con la adquisición de la parcela de bosque de unos 15.000 metros cuadrados, ¿no? Es una iniciativa familiar en la que trabajamos muy activamente en el proyecto, en la obra y actualmente en la gestión del día a día. Digamos que es un estilo de vida rural y para el rural, ¿no? Protegiendo el ecosistema de la zona. Los trámites, autorizaciones y todo esto pues fueron largos. La obra, pues también el montaje fue largo, porque nos coincidió la pandemia pues, en mitad de la obra. Entonces eso también nos hizo cambiar un poco el chip, o sea que igual nos vino bien para mejorar alguna serie de cosas, ¿no? Bueno, y por fin abre las puertas este mágico lugar, que para nosotros es un mágico lugar, en febrero del año 2021, o sea, hace un poco más de 1 año y medio. Desde los planteamientos iniciales, pues se pensaba en un tipo de alojamiento respetuoso con el entorno, eficiente energéticamente y sobre todo sostenible. Sostenible, primero, por las características de sus construcciones, que son construidas totalmente en madera, cuidando mucho los materiales que se utilizan, ¿no? Siempre que sean pues, ecológicos, con aislamientos de fibras de madera, de lo que hay en el mercado que es sostenible, ¿no? Luego, por la utilización de la biomasa como combustible principal. O sea, tenemos una caldera de biomasa que da energía en forma de agua caliente y suelo radiante a todas las instalaciones. Y por la integración en el entorno y el respeto por el medio ambiente. Entonces, las personas cada vez están más sensibilizadas y concienciadas en el impacto que tiene su consumo. Entonces, a la hora de empezar a buscar un tipo de turismo, buscan cada vez más un tipo de turismo sostenible y que a la vez derive en un beneficio social y económico que sea ético, que beneficie un poco a la zona. Cabanas das Chousas es un alojamiento de naturaleza. Nos encontramos en un lugar de gran belleza natural, pegados al río Mera, cerca de la ruta das Chousas, cerca del aula de la naturaleza de Oberal, que tenemos ahí al lado. El Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de la Xunta de Galicia está allí al lado también. De una zona de escalada, de una antigua cantera que iba la gente a escalar, y eso, bueno, pues también es un atractivo, ¿no? Estamos en una zona muy importante. Y luego cerca está Santa Eulalia de Bóveda. Y luego también es muy importante que estamos a 10 minutos de aquí, o sea, a 10 minutos de Lugo. El complejo está compuesto por un módulo de recepción que cuenta con una oficina de recepción de visitantes, 4 cabañas de madera, una de ellas accesible, se veía una con la rampa, y tiene unos 30 metros cuadrados, que tienen cocina, baño y una amplia terraza abierta pues, a la naturaleza, ¿no? Las terrazas tienen en torno a 15 metros cuadrados y están elevadas entre las ramas de los árboles, en un entorno privilegiado de bosque autóctono a orillas del río Mera, totalmente mimetizadas e integradas en el entorno, para poder disfrutar de una tranquilidad e intimidad. Entonces, al estar situadas a varios metros del suelo, también lo que hacen es que tú vas caminando por el bosque y no pierdes el horizonte, entonces se integran muy bien y a la vez también dan seguridad, porque por la noche sí hay animales y entonces tú puedes estar en la terraza y estás tan tranquilo. Si estás un poco a nivel de suelo, pues da miedo, porque es bosque, o sea que es... Entonces el que esté en la altura es por eso, principalmente por esos dos motivos. Bueno, entonces se trata de ofrecer una experiencia única y disfrutar de la naturaleza con un alto nivel de confort. En definitiva, pues lo que es eso, ¿no? Que estás en contacto directo con la naturaleza y con un alto nivel de confort. Cabanas das Chousas, yo siempre lo digo, es una fábrica de recuerdos para toda la vida, de buenas sensaciones. Tanto se puede navegar en el río con un batuxo, que lo visteis ahí,
y incluso disfrutar de un spa ecológico que no sale en el vídeo, porque lo pusimos pues, hace ya varios meses, ¿no? Pero no sale ahí porque este vídeo es anterior, que es una bañera nórdica, que igual la conocéis, sabéis cómo son, es una bañera nórdica totalmente de madera y se calienta con leña. Entonces, y suele estar el agua muy caliente, ¿no? Nos da mucho trabajo porque hay que echarle leña allí cada poco, pero es una experiencia pues alucinante, ¿no? Meterse allí justo antes de anochecer y sales de noche y es que duermes porque es impresionante. Y bueno, la experiencia que tenemos es que la gente pues sale, bueno, la estancia en las cabañas parece que se deja a un lado el resto del mundo, parece que entras en un paraíso natural y por no hablar de lo saludable que resulta, que los huéspedes vienen pues, a renovarse, ¿no? Y todo esto no puede ser estacional, porque el bosque autóctono lo que sí tiene es que cada estación es un mundo. Entonces es una experiencia inolvidable pues, todo el año. Entonces, y lo que pretendemos desde un principio, porque cuando compramos la parcela, aquello estaba, bueno, pues hubo tareas de desbroce, porque era una parcela que llevaba 50 años sin uso, es un bosque joven, porque antes miramos la foto aérea del 56 o algo así, bueno, de las fotos aéreas del vuelo americano aquel, y era un campo, entonces se dejó de cultivar, entonces es un bosque de ribera, de río, muy joven. Entonces, bueno, lo que no queríamos era que se perdiera esa fauna, entonces mantener el bosque en su estado original. Se busca la convivencia con el medio, por eso solamente se hacen 4 cabañas. Hay gente que nos dice, concho, pues tienes que hacer alguna más para que sea rentable y tal. Y dice, sí, pero es que ya no es lo mismo. O sea que, a pesar de que es al ser un entorno con mucha superficie y tan poco aforo, el bosque sigue siendo bosque. Las setas siguen saliendo a su antojo y las ranas siguen en su hábitat. El musgo, que hablabas tú del musgo, sigue en su lugar y el resto de los animales pasan como si no hubiera nada. O sea, que pasan, tú estás en la cabaña y te pasa un zorro por la noche, los que traen perros se vuelven locos porque se les ponen locos los perros. Pero bueno, entonces la convivencia y el respeto con el río Mera, también tiene un papel muy importante en este proyecto, ¿no? O sea que en definitiva es un lugar donde disfrutar de la naturaleza con una filosofía sostenible, ecológica y respetuosa con el medio. Eso es lo que es este proyecto. Muchas gracias. Has conseguido transportarnos a todos a ese bosque mágico, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, son las 8:05, ya vamos fuera de tiempo. Yo creo que podemos hacer una ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros participantes en la mesa redonda. Gracias. Johan Borges, de Concepción, Chile. A Luis Reja, sobre el modelo de gestión comunitaria de las turberas, quiero consultar si nosotros tenemos turberas en el sur de Chile y enfrentamos el grave problema de que la turba se está explotando industrialmente y se está dejando sin sus fuentes de agua a muchas comunidades. Quiero saber si tuvieron ese problema acá y si lo tuvieron, ¿cómo lo enfrentaron? No lo hemos tenido, pero existe la amenaza. La zona del Sistral y la mayoría de la zona norte de la provincia encuadra dentro de una de las hojas de explotación minera y tiene un aprovechamiento de turba que podría empezar en cualquier momento. Es decir, existe la posibilidad de que eso ocurra. Desde el proyecto, cuando iniciamos estos trabajos, lo pusimos en conocimiento de la Administración Autonómica, que al final es la que tiene competencias en este asunto. Pero es cierto que no recibimos tampoco un feedback en ese sentido. Tampoco lo hemos recibido
en el asunto de los pagos por compensación. Digo esto porque cuando nosotros solicitamos el proyecto, las consellerías firmaron cartas de apoyo comprometiéndose de alguna manera que esos esquemas de pagos o esos pagos iban a continuar incluidos en lo que se llamaba antes planes de los PDRs, ¿no? Los planes de desarrollo rural. En este momento tampoco recibimos ese feedback. Esa amenaza la tenemos, es decir, existe una posibilidad de que aquello se empiece a explotar y que efectivamente pues, sería un gran problema. En la actualidad no, digamos, esa cartografía o esas autorizaciones vienen desde muy antiguo, desde los años 70, pero en este momento no existe esa amenaza. La amenaza más importante o la que sí que es real y palpable es la proliferación de parques eólicos en esa zona, ¿no? Pero existe esa amenaza, pero no está siendo ejecutada en este momento. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Vale, ahora sí. ¿Qué tal? Felipe Ugalde de InGlobal, Chile. Bueno, la pregunta es para usted, Andrea, y agradeciendo también a los expositores del foro. ¿Cómo ven desde la gobernanza ustedes en términos de los indicadores de impacto? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, ¿cierto? Hablamos de impacto social, impacto ambiental, impacto económico, este triple impacto, esta triple hélice, ¿cierto? En donde, por ejemplo, desde Chile nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto empleo genera las distintas iniciativas? Bueno, ¿cuánto eficiencia hídrica o energética en litros, en kilowatt-hora generan las distintas iniciativas? Bueno, ¿cuáles son las proyecciones, por ejemplo, para poder ofrecer puestos para poder retener el talento, por ejemplo, en esta fuga del talento que conversábamos por la mañana? Me aparecen bastante dudas respecto de, bueno, ¿cómo estamos midiendo? ¿Cómo se hace cargo la gobernanza de poder decir, ok, implantemos un modelo de trazabilidad sostenible para decir, bueno, hacemos bien las cosas, pero no nos quedemos en la declaración de buenos intereses ni buenas prácticas, sino desarrollemos una forma de poder medir, comprobar, verificar y de alguna manera visibilizar y gracias hoy día a las redes sociales poder viralizar estas muy buenas cosas que ustedes están planteando y le agradezco mucho la oportunidad. Pues es una pregunta muy complicada. Desde las reservas de la biosfera intentamos ser laboratorios de sostenibilidad, de probar políticas públicas para poder exportar a otros territorios, pero realmente es muy complicado porque en esta materia de sostenibilidad es tan transversal y estamos tantos sectores implicados que es muy difícil porque muchas veces nos pasa a nosotros en nuestros órganos de participación que cada sector tiene su visión. Y es cierto que hay, por ejemplo, que abrió Luis el melón de los parques eólicos, por ejemplo, y de las energías renovables, que tenemos una presión importantísima en los espacios naturales protegidos, en nuestras reservas, como puede ser la Serra do Xistral. Entonces, ahí hay que ver beneficios que pueden llevar esos proyectos y, sobre todo, yo creo que se echan falta en los estudios de impacto ambiental que nosotros llevamos estos meses viendo más de 30 en la oficina, el aspecto social. Muchas veces nos hablan de la alternativa cero, que sería pues, no construir, por ejemplo, un parque eólico, y no se valora. Es que a lo mejor la mejor opción es no construirlo, donde estás queriendo hacer, que es un espacio natural protegido, que te vas a cargar el paisaje. Estamos hoy en una mesa de turismo sostenible que probablemente tenga un alto impacto en el turismo y eso no se valora nunca. Pero es muy complicado, porque yo creo que, por lo menos en España, la burocracia administrativa es tal y hay tantos ministerios, estamos tan en sectores tan distintos que hay veces que no tenemos mucho contacto y no existen esas mesas de diálogo entre profesionales que tengamos diferentes visiones, que hay veces que es difícil llegar a un acuerdo.
Vale. No sé si te he solucionado, más bien yo creo que he hecho al aire mi reflexión, pero a lo mejor alguien tiene algo más que aportar. A ver, lo que dice Andrea es cierto, es complicado. Yo creo que más que medir a lo macro esa replicabilidad o esa transferibilidad o estadísticamente saber cuánto de lo que he invertido ha funcionado o no ha funcionado, yo creo que las propias iniciativas que a lo mejor vosotros que sois reserva y que tenéis reserva llevéis a cabo os van a llevar a saber si eso funciona o no funciona. Desde el punto de vista que me comentabas de emprendimiento o de generación de empleo, que me comentabas, por ejemplo, a nosotros una de las iniciativas que nos ha funcionado muy bien desde el año 13 hasta el 19 que empezó el tema COVID fue unos campos de emprendimiento, los campos de emprendimiento sostenible. Se me va el gallego. El campos de emprendimiento sostenible. Entonces, esos campos, lo que hacíamos era que cogíamos a gente de nuestra reserva, tanto de Terras do Miño como de Ancares, que tenían una idea de negocio, pero de esos campos de emprendimiento han salido desde una ferretería a empresas de ingeniería que manejan recursos hídricos. O sea, pensad que esto es tan raro o tan dispar como una ferretería y una empresa de ingeniería. Entonces, esa es una iniciativa que es pequeña, vuelvo a repetir, pero que ha tenido una replicabilidad y un asentamiento en la población. Pues han salido 47 empresas, han salido 47 empresas de esos campos de emprendimiento. Esto que os comentaba, a lo mejor, el traer aquí fondos europeos. A ver, el otro día era un poco demagogo con gente cuando presentamos las líneas de ayudas que hemos conseguido de los planes de transformación y resiliencia con los vecinos. Al final de la presentación, unos cuantos vecinos no contentos con las administraciones se acercaron a decirme que ellos eran ganaderos, que trabajaban en la ganadería y que estas ayudas que llegaban a su reserva no iban a repercutir sobre la ganadería. Y yo era demagogo, tengo que decirlo porque sí, y le decía que era mejor que viniera algo que no viniera nada. Es una respuesta muy gallega, ¿no? Esto de que fue así, y es la realidad, ¿no? Yo a las personas lo que trataba de explicar es que nosotros cuando pedimos una línea de ayuda, los técnicos o las administraciones pedimos una línea de ayuda, nos tenemos que ceñir a unas reglas del juego, y esas reglas del juego es lo que os decía, es mejor que venga algo que no venga nada. Entonces es complicado medir cuantificar el tanto por ciento de que una acción ha funcionado. Claro, pues estas cosas que son lo que os comentaba, campos de emprendimiento, pues han salido 47 empresas, que de 26 ayuntamientos o de 3 ayuntamientos está muy bien, ¿no? Y además son empresas que están ejerciendo su actividad en su lugar, es decir, pues uno en el ayuntamiento de Becerreá, otro en el ayuntamiento de... Pues eso, al final es algo que funciona. Estos pagos por compensación que os comentaba de LIFE, pues también ves que funciona porque ves que se recupera hábitat, ¿no? Y que a la gente, efectivamente, ayer cuando acabamos el congreso, hombre, aquí hubo cera para todos, ¿no? Pero claro, yo les decía, ellos después yo les decía, pero vamos a ver, este tipo de pagos lo veis bueno para vosotros, es decir, os gustaría que esto continuara, que se os pagara por hacer unas buenas prácticas. Ellos, claro, planteaban sus problemáticas, ellos tienen unos daños por lobo tremendos, las ayudas para ese tipo de daños son complicadas de gestionar, pues porque la administración, claro, vosotros imaginaos, una manada de lobo te destroza un potro en una noche. Y tú cuando das el daño y viene la administración a mirar, el potro ya no está. Entonces, claro, eso ellos es comprensible, yo eso lo entiendo, pero yo les decía, oye, si a ti tienes ese problema y te viene esto como que te ayuda, tú lo verías bien. Y ellos lo recibían decían, hombre, claro, ¿cómo no? Si a mí esto me lo pones todos los años, fenómeno, que lo junto con la PAC, bueno, lo típico, ¿no? Pero
Claro, es muy complicado decirte, oye, pues el 30% de las acciones que hacemos funciona de fenómeno. No lo podemos decir. Podemos hacerlo en estas cosas que te digo, en los campos de emprendimiento, en las actividades que seguimos, de divulgación ambiental, porque es algo cuantificable. Pero en algo como esto es muy complicado. Bueno, siguiendo con la misma línea, si me permiten una última pregunta, dando vuelta un poco sobre el público de impacto, porque podemos hablar de empleo, por ejemplo, o podemos caracterizar. Hay estándares internacionales que lo proponen, por ejemplo, el estándar que propone B-Lab con sistema B internacional, que por ahí está la certificación B, está GH Manager, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, socializo esta herramienta porque, digamos, comparto el punto, porque uno es más que cero, ¿cierto? Van viendo el vaso medio lleno siempre. Pero me voy a ir a ver a quiénes estamos impactando. Entonces, ¿por qué? En Chile a nosotros nos ocurre mucho que las personas que están en más o menos como beneficiarios de lo que ustedes hacen, a nosotros nos pasa mucho que cuesta el poder educar en que para de alguna manera compartir estos beneficios tienen que tener un nivel de formalización. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Bueno, que sean reconocidas por el Estado, que de alguna manera tengan una inscripción, sean a lo mejor empresa o a lo mejor, pero que tengan una cosa de, digamos, de formalización. Y la verdad es que para nosotros no hay muchos incentivos que eso se permita, se facilite. Hay gente que, por ejemplo, en las post cosechas de huerto orgánico sustentable, regenerativo, no quieren contrato de trabajo, muy honesto, así se lo digo, porque pierden algunos otros beneficios familiares y ellos ponderan mejor decir, ok, mejor no me contrate, y la verdad es que desde ahí también se configura fuga del talento del sector rural. Entonces, ¿qué tal les va a ustedes con ese público? ¿Ustedes tienen receptividad con esos usuarios? Porque nosotros eventualmente sí podemos tener un poco de receptividad, pero si no podemos facilitar tanto esto, que haya un proceso de formalización como culturalmente hablando, no sé cómo les va a ustedes con este proceso de formalización, si es que es necesario o qué tal, cómo les va con eso. Muchas gracias. A ver, aquí es que en España yo creo que una de las cosas que mata en algún sentido la creatividad y las ganas de innovar son las trabas administrativas que tenemos y que sufrimos los que trabajamos en la administración pública, en las universidades, y estoy segura que a la hora de presentar proyectos privados. En España estamos todos muy acostumbrados a esa formalización, pero yo creo que también a la gente hay que venderle un poco que es un buen control del uso de los fondos públicos. Tenemos convocatorias de subvenciones que se publican todos los años, que al final son para desarrollo de proyectos de las entidades sociales sin ánimo de lucro, por ejemplo, en las reservas de la biosfera. Y es cierto que hay que acostumbrarse pues ya a la digitalización, a utilizar sedes electrónicas, a presentar una documentación, a que sea revisada por los técnicos y por la intervención. Pero al final es para facilitar y para asegurar ese buen uso de los fondos que se conceden. Entonces, es algo que vivimos con ello y que lidiamos en nuestro día a día, pero yo creo que en España más o menos eso, aunque cueste, pues todos nos quedamos más tranquilos con ese tipo de control. Aunque es cierto que las trabas burocráticas y administrativas en España son terribles. A ver, también un poco la segunda parte o uno de los aspectos, yo creo, de tu última pregunta. La receptividad por parte del público hay que ganársela. Eso es así. Nosotros, Andrea, sufrió cuando en el año 2006, en el año 2006 se declaró la Reserva de la Biosfera de Ancares Lucenses, porque, bueno, pues poco más que venían con la horca, ¿no? Éramos los de la Red Natura que ponemos por encima otra restricción más. Y eso era así. O sea, la gente no nos quería, nos echaba. Entonces, claro, ellos decían, ven estos aquí de la Diputación, con una restricción más, ya tenemos pocas, y venimos con una restricción más. Y hacerles entrar en la cabeza que esto no era una restricción más, que era lo que tenían restricción era lo que tenían, y no venía una cosa más, que era una oportunidad, pues ha llevado, o sea, desde el 13 desde el 6 hasta el 22, pues hay unos cuantos años. Entonces, y ahora
pues oye, los órganos de participación tienen una serie de asociaciones y una serie de feedback y de convivencia, que vuelvo a repetir, pues el viernes pasado yo recibí unas cuantas collejas, pero que, oye, que participan en el órgano de participación, que piden actividades, las actividades que veías a la mañana en el centro de interpretación las piden, es decir, ellos, porque a ellos les sirve también como asociaciones para, oye, mira, vamos a juntar a la gente y la Diputación nos paga unos talleres y juntamos a la gente y eso. Entonces, ese tipo de cosas funcionan, pero no es cosa de esto de que entras, buenos días y tal. No. Eso es cuestión de insistir, de ver que no es, que la gente también vea, pues eso, lo de la Biblia, ¿no? De meter el dedo y tal, ¿no? Pues eso. Yo creo que eso también es un trabajo que no es agradable, que es difícil, pero yo creo que es el que funciona. Disculpen, bueno, a propósito de lo que mencionan, y sí, ahora con esto cierro y... vale. Vale. No, era sobre el modelo de financiamiento, modelo de ustedes mismos, pero, por favor. El financiamiento de la Diputación, en cuanto a reservas, los fondos que vienen con los que podemos concurrir, pues estos proyectos LIFE o el tema de los planes de transformación y resiliencia, concurrimos como puede concurrir cualquier administración. Después la Diputación cuenta con unos presupuestos propios, con un presupuesto propio para reservas. Vale, en este momento, este año, no sé cuánto tuvimos, porque el área de medio ambiente acoge estas dos reservas y el área de medio ambiente tiene más cosas, quiero decir, pues estos proyectos LIFE, gestionamos unos 950.000 metros cuadrados de zonas verdes de la provincia de Lugo, o sea, tenemos más, hacemos temas de gestión de residuos, tenemos, bueno, una serie de competencias a mayores de la reserva, ¿no? Las reservas son una parte fundamental de nuestro trabajo porque, lo hablo muchas veces con Andrea, nutren a nuestro servicio de un contenido que es único, yo creo, ¿no? Que al final, pues oye, una diputación, una administración que esté gestionando jardineros o eso, vaya allí a desbrozar y pelear con el alcalde de turno, pues porque, oye, que esto lo tienes mal, esto tal, vale, lo hace pero una administración que pueda gestionar todas las reservas de la biosfera, yo no conozco muchas. Local, me refiero. Entonces, y que la gestionemos de esta manera, yo creo, con humildad lo digo, no, yo creo que está funcionando, ¿no? Yo creo que está funcionando. Pero eso, en cuanto desde el punto de vista presupuestario, eso, la Diputación tiene un presupuesto propio para cada reserva. ¿Funciona? Sí. Muy cortita, ya con esto terminamos. La pregunta es para la obtención de los resultados acerca de la aplicación de estos fondos al ciudadano o a las personas que están cuidando, ¿no?, estas toberas. La pregunta es si está dando resultados. Lo que os decía en la presentación, sí. Nosotros hemos detectado que con estas prácticas, por la realización de vuelos y hemos visto que ha aumentado la cantidad de hábitat protegido que ha ido aumentando y hemos mejorado esos hábitats. A ver, este tipo de trabajos trabajos hay que saber mantener una línea, porque por una parte te pegan las administraciones porque dices porque parece que vas a romper algo allí y no, te dan también las organizaciones ecologistas porque que vas a meterte a hacer allí, a desbrozar y tal, y después está la parte de los comuneros, que los comuneros lo tendrían todo a pastizal. Entonces, claro, el tú seguir una línea que sea coherente con una cosa y con la otra es complicado. O sea, al contestar no vamos a contestar nunca todo, porque vuelvo a repetirte, el propietario, el comunero, lo que quiere es tener superficie para que sus bestas y sus vacas coman y tal. Y el ecologista y la administración lo que quiere es hacer cumplir el plan director de la red natura, como es lógico y normal. Todas las acciones que hemos hecho tienen los permisos de la administración autonómica, siguen el plan director de la red natura. Eso a los comuneros no les gusta, lo que os decía el otro día. ¿Por qué no nos dejáis desbrozar? Pues porque no. Pues no se puede, en ciertos sitios no se puede. Pero sí que hemos visto que con este manejo del ganado se ha ganado terreno a los hábitats de protección. Entonces yo creo que ha funcionado.
También hay que poner sobre la mesa y hay que ser sincero totalmente. El manejo desde el año 17 al 22 se ve, pero no se va, si se sigue ese manejo a lo mejor de 10 años, lógicamente el resultado se va a ver mucho mejor que 5, porque estamos hablando de gestión de recursos naturales y eso no es de un día para el otro, ¿no? Pero yo creo y estoy satisfecho porque ha funcionado. Y aparte de porque haya funcionado, porque hemos convertido a 11 comunidades de montes a decir, oye, pues mira, se pueden hacer las cosas de esta manera. Ellos, además, han tomado identidad de proyecto, quieren empezar a producir su carne de potro con el emblema del Life in Common Land. O sea, eso ves cosas que tienen lo que decía el compañero de repercusión, ¿no? Pues al final lo decía el otro día cuando nos daban las collejas, decía que si esto es un germen para que estos pagos se implanten o para que haya una alternativa a la situación que ellos tienen, pues oye, a mí ya me vale, quiero decir, porque al final somos una administración que tenemos nuestras limitaciones también, tanto presupuestarias como en competencias. Pero bueno, si esto sirve, pues oye, fenómeno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Son las 8:30, así que creo que hoy tenéis una visita nocturna hablando del astroturismo. Hoy por la tarde en la muralla de Lugo, es la muralla romana, la podéis visitar, la dais una vuelta completa. Es de noche, pero veréis el mural de Diego As, que va a estar mañana con vosotros. Entonces, bueno, espero que disfrutéis de esta visita. Y yo creo que la mesa, todos muy agradecidos, tanto de vuestros proyectos que nos habéis presentado, y yo quiero agradecer la presencia de Antonio, de Luis, de Rosa y de Pablo, y por la tarde con nosotros, porque habéis aportado también vuestro granito de arena a este complejo tema de la creatividad en las ciudades y en los territorios de España. Muchas gracias.